vencer, hay que convencer. Eso lo decía Miguel de Unamuno, queriendo decir que la victoria debe ir acompañada del diálogo para poder unir una sociedad. Y eso lo sabe perfectamente Claudia Sheinbaum, que barrió literalmente en las elecciones, donde los demás candidatos no llegaron ni siquiera a alcanzar un umbral cerca como para poder atemorizarla. Barrió en los jóvenes, adultos y ancianos. En todas esas sociedades apartadas triunfó, convirtiéndose en la primera presidenta en 200 años de independencia. ¿Quién lo creyera? Hija del viejo Carlos Sheinbaum, un migrante lituano, perteneciente al Partido Comunista, desde muy joven, nacida en la convulsa década de los 60, donde eran peligrosas las militancias. Ella desayunaba, almorzaba escuchando política, y su casa era un jardín de intelectuales de todas las categorías y países que llegaban a ella. Así que Claudia encontró su destino, no como la musa, sino como poeta, reivindicando su papel en la inspiración de la política. De niña, Claudia crecería en Tlalpan, un barrio de clase media alta en el sur de la capital. Entre canciones de protesta, reuniones con artistas internacionales, clases de ballet y bombo argentino, desayunaba, almorzaba y cenaba hablando de política. Y que iba con sus padres a la cárcel a visitar a sus amigos presos por la militancia. Y era que literalmente era un hogar tan liberal que a ella la colocaron en un colegio que promoviera la autonomía de los estudiantes, la libertad. Ese fue el colegio Manuel Bartolomé Cossio. Desde entonces, de su época del colegio, tomó la costumbre de levantarse todos los días a las 4 de la mañana. Cuando le preguntan, suele decir que es hija del 68, aduciendo aquel movimiento estudiantil de protesta de aquel año. Licenciada en física pura, finalizando los 80, e ingeniera energética. Y es que literalmente aquellos años 80 serían claves no solo para México, sino también para Claudia, porque en lo estatal se consolidó el modelo neoliberal, que se tradujo en desigualdad y pobreza. Y para ella, para Claudia Sheinbaum, aquellos 80 fueron el pie de la militancia y también del amor. Allá conocería a Carlos Imaz, un político de izquierda, con el cual se casó en el año 1987 por todo lo alto, y otro en la academia, donde hizo una maestría y un doctorado. En el 95 la familia se trasladó a California, donde él cursó un doctorado en educación y ella terminó el suyo. Así que 2 doctores en casa, parecía la familia perfecta. Allí consolidaron el perfil cosmopolito, educado, de inglés fluido, en el que creció y en el que criaron a sus hijos, que hoy son cineastas, uno y otro, una profesora de historia. Se separaron lamentablemente en el año 2016. Sin embargo, el año clave sería el 2000, cuando primero el PRI, luego de 70 años, perdía las elecciones en la Ciudad de México y ganaba a la izquierda. Cuando un tal Andrés Manuel López Obrador, conocido como AMLO, un tipo de izquierda, pobre, venido de Tabasco, el sur más pobre del país, se encontraba con Claudia. Así que el recién elegido buscaba un perfil técnico para su secretaria de Ambiente y le recomendaron a Claudia. Así que el primer encargo de Claudia sería limpiar una de las ciudades más contaminadas del mundo y construir el segundo piso de una enorme autopista. Eran 2 grandes cargas, pero ella cumplió. Hoy el aire en la Ciudad de México es menos sucio, y aunque hay contaminación y los segundos pisos del periférico ayudan a atravesar la capital sin ningún atasco. En 2005, cuando salió de la alcaldía, Claudia volvió a la academia, hizo consultorías y siguió
trabajando con el ambiente. También siguió en la política. Cuando en 2018 AMLO ganaba la presidencia, Claudia conquistaba la jefatura de gobierno de la colosal capital. Durante sus años de alcaldesa, su gestión redujo parcialmente la inseguridad, proliferó las ciclovías y la construcción del metrocable más grande del mundo. Ahora, casada en 2023 con Jesús María Tárriba, de su misma edad y con quien tuvo un primer noviazgo en los años 80. Aquel amor duraría apenas 1 año y medio y luego desapareció. Él, también físico, llamado Jesús María Tárriba, y se reencontraría con él luego de casi 30 años sin verlo, y ella ya estar divorciada, al igual que él, con otra mujer. Una inocente solicitud de amistad propició el reencuentro de aquel amor inconcluso que había quedado en los 80 y que ahora convierte a Jesús María Tárriba en el primer damo o caballero de México. Así que literal, un par de físicos forman un amor de película, convirtiendo a Claudia Sheinbaum en la primera presidenta de México. Demostrando que nunca es tarde en la vida y hasta el amor y una presidencia se puede lograr a los 61 años. Así que si quieres saber un poco más de esta historia, te invito a que te sientes, a que te relajes y que disfrutes del siguiente video. Somos 007 Ernie Videos, tu mejor opción, y gracias por preferirnos. Recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas. Un pueblo que no recuerda su pasado no tiene futuro. Eso decía Simonas Daukantas, un historiador lituano muy famoso. Y eso caería perfectamente en la vida de Claudia Sheinbaum, dedicada a los movimientos sociales desde su época universitaria y nacida en el 62. Una década turbulenta para aquellos movimientos universitarios y de protesta en México, empezando por Tlatelolco. Ahora, el tiempo pasa y el pasado queda en el olvido. Pero para Claudia, la política nunca quedará en el olvido. Empezando porque el día 2 de junio del año 2024 se convertía en la primera presidenta de México en 200 años. Sin embargo, dicen por ahí que el amor es eterno, mientras que la política es temporal. También dicen que el amor, por muy tarde que aparezca, no importa. Y también lo sabe perfectamente Claudia. Se casaría en noviembre del 2023 y, a juzgar, uno pensaría que se trata de una pareja relativamente nueva. Pero lo cierto es que se conocieron en la década del 80 y entonces surgió el flechazo. Por aquellos años, coincidieron en un laboratorio de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y después de la segunda vez que se vieron, se hicieron novios. Pero sus caminos se separaron tras casi año y medio de relación. Perdieron el contacto durante más de 30 años. Tárriba se especializó en ese momento en cálculo económico y salió de México para ocupar varias posiciones en instituciones financieras multinacionales. Mientras tanto, Sheinbaum, por su parte, siguió su vida en la investigación académica y luego se enfocó en la película. Digo política, porque a veces la política parece una película. Secretaria de Medio Ambiente de Ciudad de México, alcaldesa y jefa de gobierno de la Ciudad de México. Durante ese lapso de tiempo, Claudia se casó y crió a 2 hijos, con un primer esposo del cual se divorció en 2016, tras casi 30 años de matrimonio. Ese fue Carlos Imaz Gisbert, con el cual se casó en el 87. Juntos tendrían a su hija
Mariana Imaz Sheinbaum y a Rodrigo Imaz Alarcón, quien en realidad es hijo de su primer esposo, o sea, Carlos Imaz. Pero ella literalmente lo crió desde pequeño y lo tomó como si fuera hijo propio. Ella lo considera su hijo. Mientras que a la par, Jesús María Tárriba también formó su propio matrimonio. Tuvo una hija y luego se divorció, al igual que Claudia. Así que ambos tenían una condición similar, pero caminos distintos. Hasta que un día, una inocente solicitud de amistad en Facebook propició el reencuentro. Frente a la gran exposición pública que han tenido su nueva esposa en los últimos años, Tárriba optó por mantener un papel discreto. La acompaña en algunas celebraciones y momentos importantes. Tiene muchas cualidades, es un hombre muy inteligente y muy tranquilo, dijo Sheinbaum. Y es que esa historia del Facebook es muy importante para poder comprender esta situación. Y esta pareja de físicos que hoy en día tendrán la política y a un país por delante. Cuando Sheinbaum era alcaldesa de Tlalpan, una de las demarcaciones políticas de la capital de México, una tarde del 2016 estaba mirando Facebook. Entre las sugerencias de amigos vio a alguien inesperadamente conocido, Jesús María Tárriba, su antiguo novio de la universidad. Le mandó una solicitud y ambos empezaron a conversar a través del chat. Tú me pediste invitación y yo te contesté con rollo, alardeó. Se da esta casualidad de que él se había divorciado, yo me había divorciado. Él había dejado de trabajar en España y yo estaba en la delegación, Tlalpan, y vino a visitarme y nos reencontramos, contó ella en una entrevista. Después de unos viajes de reencuentro en México y España, aseguran que decidieron retomar la relación sentimental iniciada ya hacía más de 30 años. De alguna manera sigue siendo la misma persona en muchas cosas. A la hora de que escribes, te das cuenta de que hay muchas cosas en común. Así que ahora, contra todo pronóstico, este hito en la política de una mujer presidenta es un mensaje sobre el potencial de las personas que, aunque sean mayores, pueden contribuir significativamente a la sociedad. Siempre habrá espacios para nuevas aventuras, nuevos amores y nuevas oportunidades para hacer del mundo un lugar mejor. Así que literal, la vida en todas sus etapas está llena de posibilidades infinitas. Mariana Imaz es la hija de Carlos Imaz Gisbert junto a Claudia. Sus padres se casaron en el 87 y se divorciaron en 2016. Y de ese matrimonio nacería en 1988 Marianita, quien cursó la preparatoria en el CSE Sur y posteriormente entró a la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, donde estudió historia. A diferencia de otros hijos de políticos, ella no tiene redes sociales, no expone una vida de lujos y poco se sabe de su vida privada. Se sabía que tenía estudios en el extranjero, pero hasta hace poco se dio a conocer que se trata de un doctorado en filosofía en la Universidad de California, que pudo estudiar gracias a una beca entregada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. La polémica se centra en el periodo 2019-2020. De acuerdo con la plataforma de la institución nacional, INAI, la hija de Claudia Sheinbaum recibió 1 millón para subsidio de estudios. Tras la controversia que se generó en las redes sociales y los medios de comunicación, la morenista Claudia Sheinbaum, una de las cartas fuertes para poder defenderse es que su hija, por sus propios méritos, había conseguido la beca para estudiar fuera del país y aclaró que nunca utilizó su influencia para conseguir este tipo de beneficios. Mariana tiene una maestría en teoría de la literatura y literatura contemporánea.
y también literatura comparada por la Universidad de Barcelona. Dio clases en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y ha hecho una cantidad de ensayos y artículos especializados. Y los hace en inglés y también los hace en español. Total, que es una mujer que se ha ganado con mérito propio sus estudios y que poco o nada ha necesitado de la influencia de sus padres, porque es una mujer inteligente, empoderada y vanguardista, liberal, capaz de autosostenerse por sí misma y lograr sus objetivos, así como su madre le ha enseñado. Rodrigo Imaz Alarcón es hijo de crianza de Claudia Sheinbaum, porque en realidad es hijo de su ex esposo, de Carlos Imaz, y su primera esposa, Sandra Alarcón. Ambos se separarían cuando Rodrigo era muy joven y Claudia lo crió como propio después de casarse con Imaz en el 87. A pesar del divorcio de Sheinbaum e Imaz, después de casi 30 años de matrimonio, la relación entre Claudia y Rodrigo ha sido siempre cercana y afectuosa. Ella lo considera su hijo y ha mantenido una conexión estrecha con él, especialmente desde que se enteró que sería abuela. Rodrigo estudió en la UNAM y completó una maestría en práctica artística en Valencia, España, donde se destacó con mención honorífica. Además, ha participado en programas de becas para estudios en el extranjero. Aunque su interés por el fútbol parecía solo un pasatiempo, les cuento que Rodrigo, el hijo de crianza de Claudia, incorporó su habilidad con el balón en su trabajo como artista. Esto se evidenció en su instalación más reciente, Balón Ponchado, exhibida, una muestra artística en la UNAM. El motivo por el cual tuvo que dejar atrás su pasión por el fútbol sería una lesión que le impidió continuar adelante. Así que decidió enfocarse en el arte. Así que esperamos que le depare un buen futuro con el favor de Dios a Claudia Sheinbaum, para que así también le vaya bien al país. Porque si le va bien a un presidente, le va bien al país. Y esperamos que te haya gustado este interesante video, no sin antes decirte gracias por preferirnos y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas, así es que tanto quiero, sueño y sé que ellas me quieren a mí. Mis estrellas.